escuela, un programa dedicado a la educación católica, para analizar y reflexionar el hecho educativo en los contextos actuales. Con un oído en la escuela, un programa dedicado a la educación católica, para analizar y reflexionar el hecho educativo en los contextos actuales, para encontrarnos, dialogar y crecer como comunidad educativa de la Diócesis de Posadas. Con un oído en la escuela, segunda temporada. Idea y realización, Junta de Educación Católica y Secretaría Episcopal para la Educación Católica de la Diócesis de Posadas. Puesta en el aire, Radio Tupambaé. De la mañana, 5 minutos. Bienvenida a la audiencia de Radio Tupambaé, un programa más de Con un oído en la escuela que estamos compartiendo con ustedes sábado a sábado. Hoy otro temón para trabajar y así les venimos vendiendo todos los programas, por lo cual ya saben lo que tienen que hacer los sábados: sintonizar Tupambaé a partir de las 10 de la mañana, no, desde que está temprano, porque temprano, ¿quién hizo la apertura? ¿Quién está hoy firme en los controles? Carlitos Duarte. Buenos días, Carlitos Duarte, quien nos va a acompañar hasta las 11, así que ustedes tienen que los sábados despertarse a las 6 de la mañana y empezar a escuchar Tupambaé. Y a las 10 ponen Con un oído en la escuela firme ahí para escucharnos. Hoy el tema que nos convoca es educar para la paz desde el lenguaje. Un tema muy, muy interesante para trabajar y para pensar con ustedes. Está con nosotros en los estudios también ya nuestra invitada, a quien la vamos a presentar después, pero nos acompaña Zoraida Miño. Buenos días, Zoraida, ¿cómo estamos? Buenos días, Carla, muy bien, muy contenta este día tan hermoso, la verdad, bendecido, soleado, muy lindo, para estar con el matecito, atentos a la radio. También una semana muy cargadita de trabajo. Esta semana estuvimos con muchas actividades, gracias a Dios. Siempre atentos a las necesidades de la escuela. Este es un espacio para reflexionar sobre lo que sucede en la escuela y no siempre por ahí se conoce, ¿no es cierto? Entonces, agradecida por esta mañana. Mandamos un saludo especialmente al jefe, a Luciano, a su familia. Hoy está descansando. También ayer tuvimos una jornada de regional de las juntas de educación del NEA. Nos acompañó el padre obispo. Fue una jornada muy agradable con una hermosa participación de la comisión del NEA. Así que bueno, hoy acompañando también este nuevo tema que la verdad que es muy interesante. La primera vez, una invitada que viene por primera vez, seguramente la invitaremos también en próximos programas, ¿no es cierto? Porque siempre enganchamos ya para seguro, para siempre a nosotros nos queda tema 1, tema 2 sí. Y así vamos buscando gente que se hace ya parte del equipo de Con un oído en la escuela. Y sabemos que hay varios oyentes ahí atentos al tema de hoy, de la escuela acompañando, así que agradecemos y saludamos ya a todos los institutos que están atentos al programa. Y especialmente el Instituto Pedro Goyena. Y por ahí supuesto, ya le vamos como adelantando de por qué lado viene el tema. Pero bueno, antes de empezar vamos a poner todo en manos del Señor, como lo hacemos siempre, para que Él nos ilumine y para que nos permita discernir sobre el tema que vamos a escuchar hoy. Nos ponemos en presencia del Señor diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre, tú que eres nuestro verdadero consejero. Ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad de ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti,
que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, y así, sin dar demasiadas vueltas, porque siempre decimos que después nos falta tiempo. Nos ponemos a hablar así y nos falta tiempo. Les decíamos, educar para la paz desde el lenguaje es lo que vamos a hablar hoy, y nos está acompañando la vicerrectora del Instituto del Nivel Secundario del Instituto Superior Pedro Goyena, la profesora Heidi Martínez. Hola Heidi, buen día, gracias por estar con nosotros. Buenos días a todos, realmente un día bendecido, maravilloso, a pesar del frío, una jornada soleada, así que bueno, un placer estar acá y compartir con ustedes algunas reflexiones en torno al lenguaje y en torno a las comunidades educativas, que es lo que nos convoca. Exactamente, centrándonos justamente en las comunidades educativas. Del lenguaje podríamos hablar en todos los ámbitos, digamos, somos seres sociales que nos comunicamos, así que desde ahí, pero siempre queremos pensarlo desde la comunidad educativa o desde lo que hacemos en la educación. Y entonces, como la primera pregunta para empezar, enseñando a usar correctamente el lenguaje, ¿podemos decir que estamos educando para la paz? Sí, a propósito de esta invitación, durante la semana fui pensando en el tema, fui retomando algunas ideas, algunos aportes, fueron surgiendo algunas lecturas que había hecho en otros momentos, y aparecía ahí una frase que resonaba, ¿no? Y que es de Yvonne Bourdieu, una ensayista argentina, que dice: el lenguaje es un fermento indestructible de unidad y comunidad. Y ella señala incluso, tal vez es el último que nos queda, ¿no? Y pensaba en esto: si realmente concebimos que el lenguaje es un fermento de unidad y de comunidad, sin dudas es un elemento clave para la construcción de la paz. Okay. Y si pensamos en las instituciones educativas, que es lo que nos convoca, pienso que es algo que excede a la clase de lengua, lo que pueda llegar a enseñarse en ese espacio curricular. Debe ser una propuesta transversal, podríamos pensar incluso, ¿no?, una especie de política lingüística institucional. Ajá. Que tiene que ver con esto, con cómo concebimos el lenguaje y con esta necesidad de recuperar la palabra. Recuperar la palabra, recuperar el diálogo, porque es la base para el encuentro, para la construcción de proyectos, para la consolidación de vínculos. Y para nosotros es fundamental esto, recuperar la palabra de los niños y de los jóvenes. ¿Sí? Uh-huh. Ayudarles a ellos a poner en palabras lo que les pasa. ¿Sí? Esto me parece que es fundamental, y para eso hay que habilitar la voz del otro. Claro. Y como decías vos, trasciende el espacio de lengua y literatura. Totalmente. Sí. Pero digo, brindarles herramientas para poder poner en palabras lo que nos pasa a todos son claves también dentro de la educación emocional, porque son herramientas para poder poner y manejar nuestra frustración, nuestro enojo, nuestra angustia, nuestra soledad. Y también pensando en estos aportes, en estas lecturas que van surgiendo cuando uno piensa en torno a un tema, me acordaba de algo que leía de Michelle Petit, una antropóloga francesa, que señala que si no tenemos palabras para expresarnos a nosotros mismos, para pensarnos a nosotros mismos, para expresar nuestra angustia, nuestra esperanza, lo que habla es el cuerpo. Uh-huh. Y habla a través de los síntomas, y esto es algo que como adultos también lo vivimos, sí. O habla a través de los actos violentos. Entonces, más que nunca me parece que tenemos que volver a pensar en la importancia de generar espacios para habilitar el diálogo y habilitar la voz del otro, sobre todo cuando estamos hablando de niños y jóvenes que transitan por nuestra escuela. El lenguaje es fundamental para la construcción de nuestra propia subjetividad y es fundamental para la construcción de vínculos con otros. Así que sin duda es el camino para la paz. Bueno, y en relación a eso que comentabas, muchas veces escuchamos también que en algunos casos se puede hacer más daño con una palabra que incluso con un golpe. Y en la relación entre los jóvenes y los niños también lo vemos. Entonces, ¿tanto peso tienen así el significado de las palabras? Sin dudas. Sin dudas, a las palabras no se las lleva el viento, como dice la frase, ¿no? Las palabras dejan huellas, dejan marcas, a veces muy profundas. Entonces yo creo que justamente dentro de las comunidades educativas debemos ser
plenamente conscientes del alcance de nuestras palabras y de las palabras que elegimos para dirigirnos a los otros, a nuestros colegas, a nuestros alumnos, a nuestros hijos, en nuestras familias, ¿no? ¿Qué palabras elegimos para comunicarnos con el otro? Pensando justamente en cómo calan profundamente. Y si por ahí pensamos, bueno, esto es una exageración, no debe ser tan así, yo los invito a todos, ¿no? A ustedes y a los que están escuchando del otro lado, porque es un ejercicio que yo también hago, de recuperar nuestra propia experiencia como sujetos, recuperar nuestra historia. Y sin duda, si miramos hacia atrás y recuperamos algunos recuerdos, van a aparecer esas voces. Esas voces que nos alentaron, que nos ayudaron a confiar en nosotros mismos, que nos consolaron, y también esas otras voces. Las que en algún momento nos hicieron sentir inferior, las que en algún momento nos hicieron dudar de nosotros mismos. Y bueno, si somos conscientes de eso, de que esas palabras no desaparecen y que van dejando sus marcas, y en algunos casos marcas muy, muy profundas, hay ejemplos incluso de que a veces es necesario hacer terapia para poder liberarse del peso de esas palabras en nuestras propias vidas. Si empezamos a ser conscientes de eso, yo creo que vamos a hacer mejores elecciones. ¿Sí? De todas maneras, también pensaba en esto, no se trata únicamente de buscar palabras lindas, sino que nuestro lenguaje sea amable, tolerante, cercano, cordial. Tiene que ver con lo que nos pasa a nosotros por dentro, tiene que ver con nuestra interioridad. Y pensaba en esta frase, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. Así que ojalá nuestras comunidades educativas se caractericen por este tipo de comunicación interna, caracterizada por la amabilidad, la cercanía, la empatía, la tolerancia, el respeto, pero porque eso es lo que abunda en nuestro corazón. Claro. Cuando empezábamos decías esto, ¿no? De que nos permite, el lenguaje nos permite el encuentro, que es algo que tenemos que aspirar, y también en función de esto que preguntaba Zoraida, si nosotros queremos habilitar estos caminos en nuestra comunidad educativa, ¿cuánto tenemos también que enseñar? O si cuando empezamos a usar el lenguaje, la palabra, no está siendo así usada amorosamente, poder ir trabajando también eso, porque sí, sin duda, y vos mencionabas, porque nos ha pasado también más de una vez en el programa, siempre quizás pensamos en nuestros estudiantes nomás, pero mencionabas los directivos, los docentes, o sea, todos los que hacemos la comunidad educativa, cuánto tenemos que aprender o en todo caso respirar un ratito antes de decirle al otro algo y ver cómo lo digo, cómo, ¿no es cierto? Sin dudas. Es un entrenamiento. Es un entrenamiento, es un entrenamiento, ¿sí? Pero creo que es clave también como adultos referentes de las instituciones, ¿no? Porque hablamos de lo que le queremos transmitir a nuestros estudiantes y queremos que desarrollen una comunicación empática, cercana, asertiva. Claro, sí. Somos ejemplo. Sí, tal cual. Y cómo nos relacionamos nosotros con el colega, no sé, o con el directivo, o con el personal de maestranza, con tanta gente con la que nos relacionamos todo el tiempo. Heidi, cuando decimos esto, ¿no? Que lo más importante es la paz, o que queremos educar para la paz, y que aspiramos a eso, a que todos nuestros comportamientos también construyan esa paz. ¿Tiene más que ver cómo decimos las cosas que qué es lo que decimos? Y pesan las dos cosas, digamos. ¿Qué decimos y cómo lo decimos? El qué decimos es, bueno, lo estrictamente verbal, y el cómo lo decimos tiene que ver con el tono, y es ese elemento no verbal, pero que comunica muchísimo. Un tono irónico, un tono sarcástico, un tono de superioridad, puede ser mucho más cruel que lo que efectivamente se dice. Claro. Entonces, van de la mano. No podemos decir que pesa más lo que se dice o cómo se lo dice. Porque en los dos casos se está comunicando, ¿sí? Es una construcción que comunica y que va combinada. En algunos casos incluso el tono puede contradecir lo que se está diciendo. Claro. ¿Sí? Entonces, yo pienso otra vez en lo importante que es ser conscientes de esto. Bueno, particularmente ahora yo estoy en un lugar vinculado a la gestión y todo el tiempo pienso. Claro. Es un rol estratégico también de comunicación institucional. Y pienso en esto,
en cómo logramos la adhesión, cómo generamos vínculos entre los colegas, con los estudiantes, con las familias, cómo logramos que se sumen a un proyecto educativo desde la comunicación. Desde pensar en esto, por ejemplo, cómo pedimos lo que pedimos. Entonces podemos pedir, y me toca pedir muchas veces, todo el tiempo. Lo saben mis colegas que me están escuchando. Podemos pedir y podemos incluso lograr que se ejecute una tarea, pero muchas veces desde la obligatoriedad, desde el que tengo que cumplir, pero sin ningún tipo de adhesión voluntaria. Claro. Pero si somos un poco más conscientes de que eso que estoy pidiendo es necesario, pero que lo puedo pedir de otra manera, haciendo sentir al otro que es absolutamente importante su aporte, su mirada, su sugerencia, su tarea, que es reconocida, todo eso lo puedo plantear en la forma en la que lo pido, logro compromiso, profesionalismo, adhesión al proyecto educativo, y todo eso siendo consciente de cómo digo lo que digo. Claro, y estar abierto también a lo que puede surgir del otro lado, porque imagino eso, a mí yo no estoy a cargo de nada, pero también me toca pedir mucho, soy muy pedigüeña, y siempre pienso esto, cuando uno pide o cuando uno habilita, vuelvo sobre lo que decías al principio, darle la palabra al otro, a veces el otro tiene otras ideas más. O sea, uno pensó un proyecto, pero el otro dice, y si también sumamos esto, y si también... Y que uno esté abierto al recibir, a decir, qué bueno es, mira, ni lo había pensado, pero qué bueno, sí, hagámoslo, y aporta. Ahí también le estamos haciendo saber esto. Tu participación es súper valiosa, porque... Y de eso hablaba cuando hablaba de habilitar la palabra, ¿no? Habilitar las voces. O sea, realmente un diálogo genuino dentro de las instituciones, no únicamente una comunicación unidireccional, donde yo te digo lo que tenés que hacer, sino realmente habilitar espacios de diálogo, de construcción colaborativa, de proyectos en común. Sin dudas eso es lo más enriquecedor. Claro, y es hacia donde nos quieren, nos dicen que va la educación, ¿no? Esto del trabajo colaborativo, el trabajo con otros, a lo que aspiramos con los estudiantes, pero a la vez, claro, otra vez lo enseñamos con lo que hacemos. Si cada uno después cuando le toca el ejercicio docente o la gestión hace desde este cuadradito, desde este cuadradito, las 4 paredes de mi aula, cierro la puerta. No, los que estamos en formación docente lo repetimos todo el tiempo también, ¿no? La docencia no es un trabajo en soledad, la educación no es un trabajo en soledad, es un trabajo colaborativo, es un proyecto con otros. No puedo cargarme la mochila yo solo de lo que quiero hacer en la escuela. Los proyectos tienen mayor alcance cuando los puedo compartir con otros. Y eso es fundamental, entenderlo y hacerse cargo de eso y trabajar en pos de eso. Y entender muchas veces involucra que darle lugar al otro, porque esto de escuchar al otro, pensaba en que muchas veces se escuchan propuestas muy lindas, que es necesario que esa persona que proponga se comprometa también a llevarlo adelante, porque tal vez me comunica de una manera, pero yo no lo voy a poder hacer como lo pensaste, como lo ideaste, y tu propuesta es excelente, pero necesito que también estés vos, porque si no, queda en la propuesta, y por eso lo de comunicar, tal vez no logramos comunicar exactamente lo que habíamos pensado, pero si me comprometo, si estoy, si escucho, también lo que van diciendo los chicos, los que van reclamando un poquitito, porque a veces pasa una actividad y después uno escucha el comentario del alumno cuando volvemos al aula, es esencial también para nosotros mejorar en la próxima, ¿no? Entonces me parece que más interesante para también, más que interesante el tema para los docentes, que muchas veces somos convocados, ¿no es cierto?, a participar de una actividad. Tenemos que conocer ese sentido de la actividad, el por qué lo hacemos, y eso también es parte del lenguaje, ¿no es cierto?, de poder comunicarlo. Te estoy escuchando y me quedé impresionante. Pensé que iba a hacer un comentario, por eso hice la pausa. Me quedé, es que me quedé pensando, es cierto eso, cuando uno también, bueno, lo decía Heidi, ¿no? El cómo te invito a esto. Claro. Si no te hago sentir que sos parte, que es súper valioso que estés, y claro, queda como, bueno, sí, tengo que cumplir porque la vicerrectora del Instituto Superior, Pedro Bollera, me pidió, y entonces así queda tranquila, y no, claro. Tiene un sentido, sin vos es distinta la actividad, te necesito porque realmente vos le das un aporte que no lo va a poder hacer otro realmente como vos lo haces, esa riqueza. Yo sé que muchas veces es para conquistar un poquito al otro y que se sume, ¿no? Pero, pero es cierto. Cuando vos lo haces es distinto, digamos, y uno se siente valorado también.
y hay una riqueza muy propia de cada persona que es miembro de la institución, y incluso cuando nos falta esa persona se siente la falta, ¿no? Nosotros que perdimos, bueno, pasó en todas las instituciones, perdimos a colegas durante estos años, cómo hace falta, ¿no? Ese aporte tan enriquecedor de cada uno, y eso también hay que comunicarlo. No te convoco a vos porque sos la persona que siempre me decís que sí, te convoco porque realmente sos valioso para esta actividad. Sí. Claro. Apostar a esa singularidad de cada uno, a poner los dones y talentos al servicio de un proyecto común, ¿sí? Claro. Pero eso también implica esta comunicación interpersonal de reconocer cuáles son los valores, los talentos, las virtudes que tienen los colegas y cómo pueden con eso sumar al proyecto común. Y cómo con eso construimos comunidad, como decía Heidi al principio, y trabajamos para la paz. Ya no estamos hablando de un nosotros ustedes, o esas divisiones que estamos lamentablemente tan acostumbrados en nuestro país, si estás de este lado, si estás de este lado, si sos así, sino somos comunidad, todo lo que tenemos para aportar es tan valioso. Y pensaba también, con respecto a lo que decía Zoraida, cuando le invito a alguien a decirle, mira, necesito que, porque sos súper valioso para este proyecto, también cuando el proyecto concluye, qué valioso que es decirle gracias. Gracias por lo que hiciste, gracias porque estuviste, porque a veces nos olvidamos también de eso, ¿no? Pasa el proyecto y esa es una palabra tan tan fácil de decir y que nos cuesta tanto a veces reconocer lo que el otro hizo. Nos olvidamos. Nos olvidamos porque la corrida, ¿viste? Claro, porque en la vorágine de cosas que hay que hacer dentro de las instituciones, a veces pasa, ¿no? De que, bueno, ya está, se cumplió, se hizo, ya estamos pensando en la próxima tarea, pero poder detenernos también a valorar el alcance de nuestros proyectos es importantísimo. Claro, y lo valioso que fue cada uno que estuvo ahí. Educar para la paz desde el lenguaje, es de lo que estamos hablando en la mañana de hoy. Si ustedes tienen algún aporte, alguna sugerencia, alguna experiencia también que quieran sumar, acuérdense que nos pueden mandar un WhatsApp, nos pueden mandar un audio también al 3764-135306. Exactamente, a los teléfonos de Tupambae. Hacemos un corte musical, Carlitos Duarte, o publicitario, el que usted quiera, y volvemos con Uno Oído en la Escuela. Es un día más y otra vez el mundo pesa en mis pies. Ya me estoy yendo a trabajar. Está fría la mañana, alegría y voluntad. Lo hago por ti, lo hago por mí, pero también por verte sonreír. Llevo tu fuerza, llevo tu sueño hasta el final. Quiero rendir, solo es cuestión de seguir. Miro el camino sin pensar, llevo sueños y esperanza, tengo mucho por ganar. Lo hago por ti, lo hago por mí, pero también por verte sonreír. Llevo tu fuerza, llevo tu sueño hasta el final. Llevo tu sueño hasta el final. Tú eres la música de mi vida, la razón y la fantasía que va pintando un brillo especial. Yo soy la flor que te dio sentido, la que le mintió a la vida una vez, dejando todo por amor. Que nada cambie nuestro destino.
amase otra vez. Mensaje con un oído en la escuela. Una educación humanizada no solicita simplemente al docente enseñar y a los estudiantes aprender. Más bien, impulsa a todos a vivir, estudiar y actuar en relación a las razones del humanismo solidario. Congregación para la Educación Católica. Educar al humanismo solidario. Envíanos un mensaje al 3764-135306 y sigamos comunicados con un oído en la escuela en esta segunda temporada. Y con un oído en la escuela, idea y realización, Junta de Educación Católica y Secretaría Episcopal para la Educación Católica de la Diócesis de Posadas. Pero te estaba mirando mucho. Bien. 10 de la mañana, 31 minutos, sí. Es como dice Zoraida. Carlito nos miraba como diciendo, ¿van a volver a trabajar? Claro. Porque nosotros, mientras ustedes escuchan música o los mensajes que hacemos con uno y en la escuela, seguimos acá en el Off the Record conversando. Y seguíamos justamente sobre algunas cuestiones que tienen que ver con esto de educar para la paz desde el lenguaje. Para los que se están sumando recién, está con nosotros la profesora Heidi Martínez. Ella es vicerrectora del Instituto Superior, del nivel secundario, del Instituto Superior Pedro Goyena, y estábamos hablando del tema de cómo el lenguaje nos permite educar para la paz, pero también hasta podríamos decir construir en función de la paz. Y fuera de aire conversábamos y decíamos, ¿qué pasa con esa gente que a veces no se suma a los proyectos o no se quiere sumar a los proyectos o, bueno, hace lo estrictamente necesario para cumplir con la tarea que tiene asignada y ya? ¿Y qué pasa? Tenemos también que replantearnos, Heidi, cómo estamos comunicándonos con esa persona, o decimos, bueno, no quiere ser parte. O de qué manera invitamos, de qué manera queremos sumarlo, cómo hacemos con el lenguaje, también con nuestras palabras para sumar y que realmente se sienta parte de la comunidad. Sí, y bueno, por ahí tenemos que, sin dudas, pensar en cómo nos comunicamos y pensar en qué nos pasa a nosotros. Me parece que esa es la clave también. ¿Cómo logran los otros que nosotros nos sumemos a los proyectos? ¿Cómo logran persuadirnos? Y buscar eso, estrategias de persuasión también. Pero si estamos convencidos de la claridad de nuestro proyecto educativo, de la solidez de nuestro proyecto, yo creo que encontraremos los medios para generar esa comunicación asertiva, clara, persuasiva, que invite a todos. Y también, como dice Carla, no replantearnos esto de por qué no se suma y no quedarnos únicamente en el lugar de reconocer, de diagnosticar o de juzgar. No se suma, no podemos contar con él, sino por ahí de volver a pensar en cuáles son las formas en las que lo invitamos, las formas en las que lo hacemos sentir parte o le asignamos alguna tarea específica que le competa exclusivamente a él. Digamos, podemos pensar en otros mecanismos, ¿sí? No es algo insalvable. Claro, pero seguimos pensando en cómo construimos comunidad. Y comunidad es estar todos juntos, es trabajar en pos de un proyecto común. En ese sentido, seguir invitando, ¿no? Seguir invitando, si no, claro, uno deja de invitar a veces ¿no? también. No, nunca. Seguimos invitando. Sí, vamos los bien. buscamos. Sí, los buscamos. En los pasillos, claro. como Carla.
golpea puerta. Hasta que no nos puerta en puedan el decir que no. Claro, o hasta que nos cierren la puerta con llave. Claro, una de Que dos. digan no hay nadie. No, pero es cierto, o sea, ¿cómo llegamos? Y después también a veces pienso como en las dos circunstancias, ¿no? Los que trabajamos en la comunidad educativa, ya sea personal docente, no docente, y los estudiantes o las familias. En todos los que somos comunidad educativa, siempre hay algunos que por ahí tienen más llegada, tanto con los estudiantes como con las familias y también con el personal docente y no docente. Bueno, ver si esas personas son las que nos ayudan a ir haciendo invitaciones para corrernos de la obligatoriedad. Hay que hacer, Exactamente. hay que aprobar esta materia, hay que... Claro. si Es no que- obligatorio, es con nota. Sí, es con nota. Hay que Esto estar no en la va- reunión, sí, hay que... va a falta. Sí, sí. Tenemos que ir a la reunión de padres, toman asistencia, o sea, digamos, es la comunidad educativa, pienso en los papás, por ejemplo, ahora, a la que va tu hijo o tu hija. Entonces, bueno, sí. No es algo, casi podríamos decir, no es algo negociable. Claro, Tenés sí, que sí. estar. ¿Cómo no vas a saber ¿Cómo qué no vas a pasa estar? donde está tu hijo? Sí. Sí. Pero bueno, capaz otra vez esto, ¿cómo hacemos para corrernos de la obligatoriedad y saber que la presencia del otro nos ayuda a construir? Y por supuesto, lo que remarcaba Heidi, ¿no? Somos esa comunidad, todos los que estamos ahí, somos la que lo sostenemos. Si pensamos, ahora vamos a pasar ya, creo yo, a un tema más espinoso, por eso hicimos un corte, para respirar. Espinoso pero interesante y que hay sí. que hablarlo, ¿no? Exactamente, mucho también lo venimos escuchando, así como las divisiones en nuestra sociedad, mucho venimos escuchando el tema de lenguaje inclusivo. ¿Qué significa, Heidi, lenguaje inclusivo? ¿A qué hacemos referencia? ¿Qué sí podemos decir que es? ¿Qué no? O sea... Bueno, a veces es tema espinoso, sin duda, ¿no? Pero, a ver, a veces cuando hablamos de lenguaje inclusivo, pensamos casi como si fuese una construcción ajena a los sujetos, ¿no? Como creamos un lenguaje, lo implementamos y eso nos resuelve el problema de la exclusión. Y yo creo que obviamente va mucho más allá de eso. Primero porque el lenguaje nos atraviesa. El lenguaje es dinámico, es cambiante, fluye permanentemente, pero esto se da en función de las necesidades de los grupos. Y yo creo que la clave está en que si bien el lenguaje no nos va a resolver el problema, en este sentido el lenguaje inclusivo lo que sí hace es visibilizar un problema. Entonces, por ahí en lugar de asumir actitudes combativas en relación con el lenguaje inclusivo, porque por ahí tampoco importan las posturas personales sobre el lenguaje inclusivo, importa lo que hay detrás. Lo que el lenguaje refleja acerca de nuestras ideas, de nuestros pensamientos, de nuestros prejuicios. Y eso es lo que tenemos que empezar a desarticular. Entonces, en la medida en que nosotros podamos repensar cómo nos vinculamos con el otro, qué pensamos acerca del otro, cómo nos vinculamos con esa alteridad, en la medida en que podemos empezar a romper estructuras y prejuicios, sin duda el lenguaje va a ir acompañando esa evolución del pensamiento y va a ser un lenguaje más inclusivo. Pero eso no se da desde afuera, no se da a través de la imposición. Claro. O no se da cambiando una palabra, No, una forma de absolutamente, escribir, no. absolutamente. Claro. Como Es muchísimo más complejo. Sí. Pero igual yo creo que sigue siendo tema interesante en la medida en que nos interpela a pensar que nuestro lenguaje, sin duda, excluye en algunos puntos. Entonces pensemos en eso. Si el lenguaje tiene marcas, sesgos de exclusión, es porque son marcas de nuestro pensamiento. Y eso es lo que tenemos que repensar. Más allá del lenguaje. El lenguaje después acompañará esos cambios, pero los cambios tienen que darse en otro lugar. Las actitudes también, ¿no? Exactamente, por eso es cambiar pensamientos, prácticas, sin duda. Y yo siempre pienso, realmente se sienten incluidos por cambiar ciertas letras o Sí. ciertas... O en realidad se sienten incluso más tildados, más marcados, como, bueno, diferencio de esta manera ahora. Intento incluirte, pero diferenciando esta letra de esta palabra para mencionarte inclusive. Entonces, capaz son los gestos, las actitudes, los encuentros, los momentos que capaz te pueden incluir más. Hablando con personas que por ahí comparten
este lenguaje y que lo utilizan diariamente, incluso piensan mucho antes de hablar y incluso genera por ahí ciertas trabas cuando uno dialoga, porque tiene que repensar Claro. muchas palabras, porque uno está acostumbrado a hablar de una manera. Y yo me detengo a veces con mis alumnos y les pregunto, ¿y te sentís más incluido ahora? No, profe, o sea, porque yo lo hago y el resto no. Bueno, pero más allá de si cómo hablas o cómo dejas de hablar, es decir, en tu grupo, sentís que... No, profe. Y ellos son muy sinceros. Los Claro. jóvenes son muy sinceros. Claro. No, profe, realmente no. Estoy más luchando que otra cosa. Sí. Entonces, es una lucha constante que tal vez lo expresan con otras palabras. Yo lo estoy Claro. poniendo en palabras más lindas, ¿no? Pero por ahí también ir a la persona. O sea, no tanto la etiqueta o la palabra, sino a vos qué te pasa, cómo podemos hacer, contame que esto de expresar con tus sentimientos con las palabras que decías Heidi al comienzo. Contame con palabras qué sucede. Y llegar al otro, ¿no? Y llegar al otro, exactamente. Sí. Esta cuestión del lenguaje inclusivo no garantiza una genuina inclusión en la medida en que nosotros no podamos repensar nuestras ideas y nuestros prejuicios. Por eso vuelvo a esta idea inicial de que no podemos concebir como si fuese algo de afuera el lenguaje. Creamos un lenguaje inclusivo, lo implementamos y nos resuelve el problema de la el camino exclusión. fácil también, Sí, queremos sí, hacer el camino porque fácil siempre. Si bien tiene gran alcance el lenguaje, no tiene ese poder mágico de reinventar la realidad. Tal cual. Porque sería un lenguaje de ficción, pero que en las prácticas no generaría ningún tipo de transformación. Entonces la transformación tiene que venir de otro lugar, de romper otras estructuras, otros moldes, de repensar incluso las instituciones, sin duda. Y el lenguaje después irá acompañando esos cambios. Y no estar de acuerdo con lo que otros dicen o con sus pensamientos. Nos preguntamos a veces si esto también es discriminar o ser violentos. ¿Podemos desde el lenguaje presentar posturas distintas sin que por ello nos tilden de violentos o discriminadores? Porque a veces pensamos que en la sociedad actual a veces o estamos de un lado o necesariamente estamos del otro, ¿no? No se aceptan muchos términos medios. Nos tildan o, bueno, ¿estás a favor o en contra? Más allá de lo que me estás diciendo. Bueno, pero ¿estás de acuerdo o no? ¿No es cierto? Nos quieren poner en una ubicación. Entonces, también queremos pensar en esto. También no estar de acuerdo es discriminar. No, de ninguna manera. A ver, no estar de acuerdo con otro, tener una postura distinta, no es de suyo discriminación o violencia, de ninguna manera. Ahora, lo que sí tenemos que, digamos, pensar y ser conscientes, que es de lo que estuvimos hablando todo el tiempo, es de cómo planteamos nuestros posicionamientos. Entonces, yo creo que hay claves acá para plantear la diferencia de opinión, que de hecho es lo que nos pasa la mayor parte del tiempo. Sí. En nuestra vida social lo comprobamos. Estar en desacuerdo con otros es el común denominador, pero también puede ser la base para la construcción de ideas superadoras, ¿sí? O sea, nos pasa que con poca gente coincidimos en todo. Entonces tenemos que aprender a vivir a partir del disenso, pero como base para la construcción. No sé si me explico. Claro, sí. Pero hay claves en la comunicación de la diferencia. Y yo creo, como para sintetizar, serían la empatía, la asertividad y la solidez en los fundamentos. Me parece que esas son las claves. Claro. La empatía es fundamental, eso de poder ponerse en el lugar del otro. Tenemos opiniones distintas, pero si yo soy incapaz de ponerme en tu lugar y de entender qué pensás vos sobre el tema y cómo te hace sentir eso, todo lo que yo te diga puede resultar cruel, puede resultar ofensivo, y eso sí es violento. Entonces, si yo puedo comunicar la diferencia, comunicar mi opinión distinta, mi visión distinta, pero entendiendo lo que a vos te pasa con ese tema, voy a elegir ciertas palabras, voy a buscar la manera, voy a plantearlo de determinada manera o con cierto tono, y eso hace la diferencia, ¿sí? Porque la comunicación sin empatía, como les digo, puede resultar sumamente cruel. Claro. La asertividad, otra de las claves. Esto de ser exactamente esto, claro, preciso, puntual con lo que tenemos que decir. Elegir las palabras adecuadas para comunicar la diferencia. Pero tampoco desde un posicionamiento cerrado. Desde el yo tengo la razón, está bien. Entiendo tu diferencia, pero soy yo el que sigue teniendo la razón.
sino también desde esta apertura al diálogo. Si somos incapaces de escuchar al otro, entonces sí nos transformamos en violentos, ¿sí? Porque generamos una barrera. Entonces lo único que queremos hacer es defender nuestra postura y que los otros nos digan que sí o que se callen. Entonces es fundamental acá, justamente para no caer en estos comportamientos violentos, discriminatorios, es apertura al diálogo, empatía, asertividad y obviamente convicción en lo que uno está diciendo. O sea, no es porque lo digo yo, porque soy tu mamá, porque soy la profe, sino porque tengo ciertos argumentos que le dan solidez a mi posicionamiento. Y que no discuto solamente porque quiero tener la razón, sino porque en esa discusión también podemos pensar en un proyecto, en una idea superadora. Te escuchaba, Heidi, y pensaba en el mensaje del Papa para este año, para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, donde él nos proponía esto, escuchar desde el corazón. Y él decía esto: si cuando me pongo a escuchar al otro, en realidad, para escucharlo al otro primero tengo que escucharlo en serio, pero si hago como que lo escucho en el diálogo y en realidad solo estoy pensando en lo que le voy a responder, entonces no lo estoy escuchando, porque yo estoy solamente pensando en, bueno, ya va a ser silencio y entonces voy a contraatacar. Voy contra eso y le digo, respeto tu equivocación. Entonces, es clave esto y pensaba mientras te escuchaba, por ejemplo, la empatía. Desde los dos que entramos en diálogo tiene que haber. O sea, no solamente, porque a lo mejor algunos que nos están escuchando van a decir, sí, pero al final siempre soy yo el que... No, desde los dos lugares tenemos que entrar en comunicación de esa manera. Saber también que cuando uno entra en diálogo con el otro, ninguno de los dos viene como separado de su historia, de lo que es, de lo que lo atraviesa, de las experiencias, y por eso es tan importante también poder entender desde dónde va a decir lo que dice. Pero es clave esto, ¿no? En el escuchar, o en todo caso expresar fundamentos, expresar lo que a uno le parece desde herramientas, otra vez, claro, corriéndonos de ese lugar, yo soy la profe, tengo 25 años de antigüedad, así que acá... ¿A mí me vas a venir a decir? Sí, claro, vos me vas a explicar, claro. Entonces, corrernos de eso, pero también creo que poder entendernos o entender como sociedad, está muy instalado esto de que si yo planteo un desacuerdo, soy violento. El otro puede no estar de acuerdo conmigo y no es violento, no me está discriminando, claro. No. O sea, la discriminación pasa por otro lugar, digamos. Sí. Pero por ahí creo que esta confusión también se da por cómo se comunica muchas veces y por cómo vemos que se comunican en distintos grupos e incluso en los medios de comunicación, ¿no? Sí. Donde aparecen los insultos, los gritos, donde esos son los argumentos que buscan convencer o donde se busca imponer una mirada sobre el otro, ¿sí? Entonces también me parece que está bueno que repensemos esto. Claro. Por eso a veces se asocia esto de estar en desacuerdo con una idea de discriminación o de violencia, porque es lo que muchas veces se visibiliza. Claro. Esta imposibilidad del diálogo, por eso otra vez la necesidad de recuperar la palabra, de recuperar el diálogo, de darle herramientas a nuestros jóvenes para que puedan poner en palabras lo que piensan, lo que sienten y que eso no se traduzca después en hechos violentos. Y sin olvidar otra vez también que a quien tengo enfrente es un ser humano. Sin duda. Porque a veces también vamos a eso, vamos a atacar la persona del otro y no a lo mejor con lo que estoy en desacuerdo. Zoraida decía cuando le pregunta a los estudiantes, tomarse el tiempo de decir, bueno, después que me dijiste todo esto, pero vos te sentís parte de, por ejemplo, si volvemos al lenguaje inclusivo, digamos. Sí. Yo siempre esa palabra la pongo como entre comillas porque entiendo esto. Sí. Para mí, lo voy a decir así con un argumento, para mí es lo que quieren hacer es deformar un lenguaje, pero el que se siente excluido de algo no deja de sentir eso. O sea, no deja de claro, si ayudaría a incluir, bienvenido sea, pero sabemos que en la realidad sucede distinto. Y sigue separándonos, otra vez discriminando. Vos que estás acá, yo que estoy acá, yo que me paro acá. Sí, claro, yo que hablo así, vos hablas distinto, y para colmo eso también te disgusta de mí, entonces es un motivo más otra para vez el seguimos disgusto. Separando. Y con lo que decía Heidi me venía a la memoria, hablábamos de los valores esta semana pasada con los alumnos y ellos son tan
sin filtro, ¿no? Al hablar, y me decía una alumna, muy lindo todo, profe, pero a mí lo que me pasa me sigue doliendo. Claro, porque hablábamos, bueno, porque el amor, porque la honestidad, la solidaridad, la misericordia, re lindo, pero a mí me sigue doliendo. El perdón, porque decíamos, bueno, los valores y los antivalores. Bueno, el perdón frente al rencor. Está todo muy lindo, profe, está el perdón, pero a mí me sigue doliendo. Entonces, esto de escuchar al alumno para saber que ellos, como hacía Carla también, ¿no? Hay una persona al otro lado y de lo que hablamos hay algo que permanece de forma muy significativa en ciertas edades, sobre todo, ¿no es cierto? Y que es necesario escuchar para poder también después encarar el tema de otra manera. Porque algo que nosotros decimos, bueno, un tema más del programa, y en realidad está haciendo un efecto muy profundo en el otro, ¿no? Y solo lo sabemos y lo escuchamos y le damos la chance, ¿no? Sí. Antes de poner lenguaje inclusivo, yo pienso, ¿no?, en el pizarrón. Bueno, ¿ustedes qué piensan de qué es lenguaje o qué es inclusión? Claro. ¿Cuándo te incluyo? ¿Cuándo te excluyo? Sí. Y pensaba también esto de lo que estaban diciendo, otra vez darle la palabra. Si manifiesta esto, me sigue doliendo. Bueno, es fuerte. Claro, digamos. sí. O sea, ¿cómo pero lo ahí dice? El lenguaje otra vez tiene un poder curativo, ¿sí? Es darles herramientas para poder poner en palabras todo eso que los atraviesa, todo eso que nos atraviesa a todos. A todos, sí, tenemos sí. nuestras heridas, nuestras historias personales, pero sin dudas el lenguaje hay muchísimo que aportar. Pero hay que generar esos espacios dentro de las instituciones. Sí. No es bueno ponerlo en palabras ahora. Bueno, claro, como consigna. Como consigna, poner en palabras esto que te pasa. Pero sí podemos pensar en distintas propuestas, en distintos proyectos donde ellos vayan sintiendo que todo eso se puede canalizar a través de un tipo de escritura, a través de un tipo de propuesta, a través de un tipo de comunicación interpersonal. Exacto, porque otra vez, y como volviendo al principio, lo que no se pone en palabras nos termina enfermando, impactando en el cuerpo. Entonces, poder poner en palabras, aprender cómo poner en palabras, y que yo puedo sacar eso que me duele o que me hace mal, y pienso tanto en nuestros estudiantes como, vuelvo sobre lo mismo, nuestros docentes, no docentes, puedo ponerlo en palabras sin tener que lastimar al otro, sin tener que ser hiriente, sin tener que atacarlo al otro, sino hasta diciendo esto, mira, esto que hiciste, esto me duele, me afectó, porque a lo mejor la otra persona ni siquiera se dio cuenta de que eso que dijo o que hizo nos hizo mal, digamos. Claro. Entonces, otra vez, recuperar la palabra, decía Heidi desde el principio, y bueno, y creo que un poco la idea de este programa de hoy, Educar para la Paz desde el lenguaje, nos quiere llevar a reflexionar sobre eso. Heidi, algunas consideraciones así como para que nos vayamos después de la comunidad educativa otra vez y decir, bueno, punto 1, a trabajar, sí. tenemos que hacer. Bueno, yo creo que mucho, ¿no? Ya lo vamos a pensar esta semana, pero sí, ¿cuál es la tarea, profe? La tarea que queda pendiente es, bueno, pensar en esto, volvamos a la idea inicial, políticas lingüísticas institucionales, ¿no? Ajá. A ver, ¿cómo entendemos el lenguaje dentro de la institución? Y que eso escapa a lo estrictamente curricular. Claro. ¿sí? Bueno, a mí me toca personalmente, porque yo soy profe de lengua. Claro, sí. Y es una tarea que asumo con pasión, pero sé que excede completamente ese espacio curricular, sino que nos tiene que atravesar para que podamos hacer conscientes todos estos mecanismos que venimos conversando, ¿no? Esto de qué decimos, cómo lo decimos, cuál es la manera más apropiada, cómo a través de mis palabras genero vínculos o no, ¿sí? Claro. Pensemos que las palabras que decimos incluso pueden edificar o pueden destruir la autoestima de nuestros niños y jóvenes. Claro. Entonces, hacer conscientes todos estos procesos y después establecer líneas de acción, porque tampoco basta con la mera voluntad de decir, sí, claro. sí, Ya entendí todo. Ya entendí todo y quiero un lenguaje amable, comprensivo, cercano, empático en mi institución. Sí. Listo, lo compro. Claro, ¿y ahora? Y ahora, sí. Sí generar propuestas, planes de acción, proyectos, donde se habiliten las voces de todos, ¿sí? Encuentros, jornadas, salidas. Conversatorios, debate. Ateneos, obras de teatro, participación en los actos. O sea, tenemos desde lo más cotidiano, desde lo que hacemos en el día a día. Claro. ¿no? Incluso este saludo en el pasillo, este intercambio en la sala de profes un ratito antes de volver a clase.
Claro. Este saludo cuando nos cruzamos con el colega bien temprano. Todo eso hace a la comunicación institucional y a la forma en la que entendemos el lenguaje. Y que lo entendemos como un fermento indestructible de unidad y de comunidad. Fermento indestructible de unidad y comunidad. Titular para el próximo programa que le vamos a invitar. Les comentamos Sí. a todos, porque creo que todos queremos volver a escuchar a Heidi, porque tenemos que sacar muchísimas cuestiones más que interesantes para nuestro día a día, para nuestra profesión, para nuestra institución. Tenemos un canal de YouTube que es Secretaría Episcopal Educación Católica. Están todos invitados a visitarnos, a volver a escuchar este programa y muchos de los otros. Nosotros en este programa tratamos temas ya como la neurociencia y la educación, inclusión y equidad educativa, ciberbullying, conductas autolesivas, límites en los niños, ¿sí? Adicciones, temas del año pasado, temas de este segunda temporada del programa, y todo podemos volver a escuchar en el canal de YouTube. Así que los invitamos a visitar ahí, a reescuchar, a volver a pensar estos temas, porque creo que hay muchas riquezas para poder volver a escucharlas y pensarlas. Así que todos invitados a nuestro canal de YouTube, Secretaría Episcopal Educación Católica. Durante el transcurso de la semana se va a cargar este programa y ya están todos los anteriores para poder volver a escucharlos. Como les decía Zoraida, primera temporada y segunda temporada. Así que ahí el canal está como reservorio. Te agradecemos mucho, Heidi, haber estado con nosotros, hacerte este tiempo entre todas las cosas que tenés. Te hiciste un tiempo para venir a compartir. Realmente, disfruté muchísimo la charla, así que... Bueno, vamos y ya a volver a invitarla, ya la agendamos. Ya quedas agendada, Heidi. Ya Quedó vamos a grabado. Y nos gusta hablar a las 3 nos gusta hablar, así que por supuesto que va a ser nuevamente invitada. A ustedes les agradecemos por haber estado del otro lado con nosotros, haciendo Con un Oído en la Escuela. Creo que esto es clave y nos olvidamos de decirlo en el principio del programa, y si nos está escuchando Luciano Matijas, el jefe, como le decimos, va a decir, nunca enmarcaron el programa. El tema de educar para la paz es una de las claves del Pacto Global Educativo. Ay, lo decimos al cierre. Por eso es que justamente estamos pensando esto con ustedes, y por eso es que tenemos que llevarlo a las instituciones, porque es parte de este Pacto Global Educativo al que estamos invitados a sumarnos y que venimos transitando y caminando en nuestras instituciones educativas. Señor Carlitos Duarte, gracias por la compañía, por haber estado ahí. Seguro usted también tomó nota de cómo es educar para la paz. Con tantas mujeres ahí en la casa, con tantas Carlitas ahí en la casa, hay que acomodar a todas esas hijas y a la señora también. Les agradecemos haber estado a ustedes ahí del otro lado y nos reencontramos, Dios mediante, el sábado que viene. Buen fin de semana. Cansada de andar y de andar y caminar, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Ay, te ayudará, vale la pena una vez más, saber que se puede. Tentar al futuro con el corazón. Vale más el presente que el futuro. Dale suave que aquí no hay apuro. Ya salimos adelante, ya no le den mente. Y abrazo para toda mi gente. Melhor perder-se que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar. Y así será. Y a vida Hasta aquí compartimos Con un Oído en la Escuela, segunda temporada.
Realización: Junta de Educación Católica y Secretaría Episcopal para la Educación Católica de la Diócesis de Posadas. Puesta en el aire, Radio Tupambaé. Nos reencontraremos el próximo sábado con un oído en la escuela.